Me pasó por aquí, bueno, mi nombre es Gema, me estoy dedicando a la astrología y quería pasarme por aquí para hablar un poco acerca de la sombra de cada signo zodiacal en astrología. Vamos a empezar a hablar por el signo de Aries. Aries, su sombra o su lado malo, ¿no? Como socialmente se ve, ¿no? Como la sombra. Son esas personas que son mandonas, que les gusta mandar, hacer todo, hacer lo que ellos quieren, ¿no? Que se haga. Entonces por eso no les gusta que los demás los controlen. Es como, aquí la que mando soy yo. Y esto estaba como un poquito a la sombra porque de normal, ¿no? La sociedad te dice que tienes que ser una persona, pues, tolerante, ¿no? Que tienes que ser como más energía libre, ¿no? Más diplomático, más como socialmente bien visto hacia la sociedad. La sombra de Tauro, que es en la casa 2, Tauro rige la casa 2, habla de personas que son muy testarudas y son muy rácanas. Bueno, rácanas, les gusta mucho el dinero y les suele costar, pues yo diría, compartir. Entonces son personas que frente a la sociedad no está bien visto el tema de, ¿no?, ser para mí, para mí, para mí, sino más bien el todo lo contrario, sino más el compartir, ¿no? El opuesto. Y bueno, en la casa 3, en Géminis, la sombra de Géminis sería el lado bipolar que no se puede entender, porque Géminis, su lado bipolar es que a lo mejor en un momento está súper mega happy, ¿no? Está súper feliz, y luego llega otro lado, en otro momento que a lo mejor te habla mal y dices, uy, pero si hace 3 segundos me estaba hablando bien, ¿qué le pasa ahora, no? Yo tenía una amiga que era Géminis y que le dije algo y de repente se puso a chillarme como una loca y dije, wow, o sea, ¿qué le pasa a esta chica, no? Y, bueno, pues eso. La sombra en la casa 4, que lo rige el signo de Cáncer, hablaría de personas que suelen ser bastante dependientes emocionalmente, entonces empiezan pues mucho como sí, a ser dependientes y hacer cosas, sobre todo, para que los demás te quieran en vez de tú nutrirte y quererte tú, ¿no? Y habitarte tú. Suelen ser bastante dependientes y luego, sobre todo, no tanto de eso, perdona, sino más el tema de... Uy, se me ha ido. El tema de que básicamente es el primer signo de agua del zodíaco, porque está Cáncer, está Escorpio y está Piscis, y Piscis es el último, Escorpio está en el medio. Entonces sería como el Cáncer, más bien como que son personas que aparentemente son súper emocionales, pero no saben qué hacer con esas emociones. Entonces es como un Cáncer que está dentro del agua, que quiere nadar, pero no sabe cómo. Y así está con sus emociones. La casa 5 de Leo, la sombra de Leo, yo creo que todo el mundo lo sabe, que suelen ser personas muy egocéntricas o que se creen el centro del mundo. Entonces como que siempre es como, mírame, estoy aquí, yo soy el centro del mundo, o todo el mundo está hablando de mí y la gente es como, no eres el centro del mundo. O sea, aunque tu sol sea Leo, no eres el centro del mundo. La sombra en la casa 6, que es el signo de Virgo, son personas que sería el control, o sea, el querer controlarlo todo y a todo el mundo. Y a veces, como tienes tanto miedo, ¿no? Porque el control rige el miedo en su sombra, en su lado bajo, es como querer controlar, y es una sombra porque es una ilusión, porque te das cuenta que
no tienes la capacidad de controlar nada o como mucho controlarte a ti mismo, pero no controlar a los demás. Yo tenía una jefa hace 2 meses y estaba en una casa en Irlanda y ella como que lo quería todo súper estructurado y todo mega, ¿no?, controlado, y es como, es que es eso, imposible. Y claro, el nodo norte está en Piscis y ella era Virgo, entonces como la vida ha sido un poco invitándola a decir suelta el control. Es como, oh. Bueno, la casa 7 está regido por Libra. Libra, su sombra es el querer quedar bien, y a veces quiere quedar tanto bien y que se vuelve hipócrita, que es falso, porque trata de quedar bien por encima de todo, y al final eso es falsedad, y esto pues mucha sombra Libra. Por eso después de Libra viene Escorpio, y esto es una deducción que he sacado yo, pero tiene sentido. Me lo podéis comentar en los comentarios si queréis, si tienen para vosotros sentido o no. Que, claro, la energía Libra quiere quedar tan bien que es como muchas veces paso por encima de mí para no molestar o no incomodarme, y para ser bueno o mucho más, como es una relación de dos, es como más todo lo que tú quieres y al final te acabas abandonando tú. Por eso mucha gente Libra o signos Libra, o por ejemplo en mi casa, mi luna está en mi casa 7 en Escorpio, o sea, yo también tiendo como a mucho que va a pensar el otro, quedar bien con el otro para no sentir ese rechazo, bla, 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 ¿no? Y es mucho ese miedo, ¿no?, al que van a pensar de mí, y la dependencia emocional, y mucho depender del otro, y mucho el otro, y es como, ¿y tú qué? Claro, ¿y tú qué? Porque cuando piensas en ti también tienes ese riesgo, ¿no?, de sentirte rechazado, sentirte abandonado, bla, 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 por el otro. Y digo bla, bla, bla porque para no enrollarme tanto. Pero entonces la sombra de Libra sería esa falsedad muy poco auténtico, o sea, es como lo opuesto de Aries. Aries, su opuesto y su luz, para mí por lo menos, sería su autenticidad, porque Aries es como el yo. Aries es como, tú no me importas, y Libra es lo opuesto, es como, no, nosotros dos importamos mucho, de hecho tú importas más que yo. Y bueno, esa sería la sombra, como la hipocresía. En la sombra en Escorpio, yo ahora que he estado más en contacto, y bueno, toda mi vida he estado en contacto con energía Escorpio, porque mi luna está en Escorpio, mi Quirón está en Escorpio, y bueno, tengo un tío político que es Escorpio, mi otro tío también es Escorpio político, y es mucho lo que yo veo, como mucho de él, como mucha, como sí, como tienen emociones tan intensas y son tan intensos que es como si solo importaran ellos y no importara a nadie más. Es como mucho más, la veo también un poco así egocéntrico, de que digo esto y no me importa si esto te va a hacer daño o te va a joder o no, ¿sabes? Como esto yo es lo que siento y te lo digo, que es un poco lo contrario al caso de Libra. Pero que Scorpio lo lleva al extremo porque como siente tanto y tiene tanta intensidad emocional que es como no le importa, ¿sabes? Entonces como taca, o sea, es un poco, ¿no? Al final hay que tender al balance. Bueno, en la casa 9 en Sagitario, o sea, el signo de Sagitario, yo diría que la sombra es que no es muy compasivo, que es como, ay, vamos a pasárnoslos bien, guay, tal y cual, o sea, somos happy friends, pero la compasión no está, o sea, yo diría que es poco compasivo un Sagitario. De hecho, lo he vivido en mis propias carnes con un jefe y sí que se nota mucho esa falta de compasión. De hecho, los signos de elemento fuego les cuesta el tema de la compasión,
porque es más el tomar acción, el individualismo, yo voy a por lo que quiero, bla, bla, bla. La casa 10 en Capricornio, que es mi casa, que yo soy signo zodiacal Capricornio, la sombra, yo diría que somos bastante, y es verdad, voy a admitirlo, bastante workaholic o muy trabajadores, nos obsesionamos mucho con el trabajo, es como que ser responsable y somos bastante exigentes con nosotros mismos y siempre, nunca es suficiente, siempre más y más y más. Y luego también el tema del dinero. Que yo tengo a mi casa 2 en Tauro, la economía, y soy Capricornio, entonces yo me doy cuenta que a veces me cuesta compartir, o como que siempre es como quiero más dinero o quiero trabajar más para conseguir más y más, ya no más dinero, también más recursos, más metas, más bla, bla, bla. Entonces como el nunca estar satisfecho, el siempre más, más, más. La sombra en la casa 11, que es Acuario, hablaría de personas que suelen ser un poco cínicas porque suelen entender muy bien la mente humana y suelen entender y ser muy inteligentes. Entonces suelen tender al cinismo, a lo mejor tirarte indirectas y no decirte las cosas a la cara tal cual. No digo en todos los casos, pero sí pasa. Y porque son muy inteligentes y la inteligencia, no sé si a lo mejor es una idea mía, pero si la utilizas mucho, 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 se puede volver en tu contra porque puede ser retorcida. Y bueno, y la sombra en la casa 12, en el signo de Piscis, yo diría que es yo diría, y creo que así es como que, claro, como es tan compasivo, ¿no? Y siempre trata de ser buena persona y tal, pues su sombra, o sea, al final cuando tratas de ser buena persona y compasivo y bla, 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 pues también hay una parte ahí que como de sombra, que acumula resentimiento y que no es tan bueno y que al final nada es bueno ni malo, pero bueno, pero no, que no es tan bueno y que tiene ahí como un demonio te puedo odiar mucho, mucho y tú no enterarte y decir, uy, ¿qué pasa con esta persona? ¿No? O sea, no te enteras, pero por dentro te está haciendo el Hanakiri, no sé, te está haciendo ahí como una brujería. Y bueno, estas serían las 12 sombras en cada uno de los signos. Espero que os haya gustado. A mí me encanta hablar de temas tabús y me encanta la astrología. Tengo mucha energía acuario. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un poquito más acerca de no tanto la luz, sino también la sombra de cada signo, ¿no? Al final está la parte luminosa y la parte oscura también, que también es bueno saberlo para aceptarlo y para también poder trabajarlo o por lo menos ser consciente y no sé, hablar un poco también de temas tabús que muchas veces la gente, a mí me gusta hablarlos, entonces por eso lo digo aquí. Bueno, chao, hasta la próxima.